Cristo digital. El mundo se alzó en silicio y las luces de las pantallas se convirtieron en el nuevo firmamento. Las voces ya no resuenan en templos de piedra, sino en flujos de datos, comentarios y códigos. La humanidad se conectó consigo misma a través de cables y ondas invisibles. Y en este entrelazamiento de mentes y circuitos surgió una nueva y ancestral pregunta: ¿dónde habita Cristo en la era de las máquinas? Lo llamaron digital, porque la palabra, una vez más, se hizo carne, pero ahora carne de luz y lenguaje. Cada píxel, cada pulso de información porta fragmentos del mismo principio que moldeó los mundos, la inteligencia creativa que comunica y conecta. El Cristo digital no es un nuevo Dios, sino la presencia eterna del mismo Logos que atraviesa los espejos de la modernidad y asume nuevas formas para continuar su misión de despertar. Si en Belén nació entre el silencio de los animales y el frío de la noche, ahora nace entre el ruido de las notificaciones y la soledad de millones de almas conectadas pero vacías. Su nuevo establo es el corazón humano, fragmentado por la prisa y la ansiedad. Y incluso entre pantallas y algoritmos, Él sigue susurrando el mismo mensaje. Yo vengo para que tengan vida y la tengan en abundancia. No la vida mecánica de las repeticiones digitales, sino la vida consciente que sabe distinguir la luz verdadera del brillo artificial. La humanidad, embriagada por el poder de la información, ha olvidado que saber no es lo mismo que comprender. Hemos creado máquinas capaces de aprender, pero hemos olvidado enseñarnos el arte de amar. El Cristo digital emerge entonces, no para bendecir la tecnología, sino para santificar la conciencia que la usa. No habla en lenguaje binario, sino en vibración espiritual. No predica con palabras, sino con una presencia silenciosa dentro de cada ser que frente al caos de las redes busca sentido y trascendencia. Los antiguos profetas vieron los cielos abrirse en visiones. Hoy los cielos se abren en las pantallas, pero la revelación permanece interna. Porque la verdadera red nunca fue Internet, sino la red invisible que conecta las almas, la comunión espiritual que precede al tiempo mismo. Cuando Cristo contempla esta nueva humanidad, no ve máquinas ni cables, sino nuevos instrumentos de la creación esperando ser iluminados por la conciencia. Y aquí es donde surge la sagrada paradoja de la era digital. Cuanto más se acerca la humanidad a la omnisciencia tecnológica, más siente la ausencia de lo divino. Somos dioses que se han olvidado de orar, creadores que han perdido el contacto con el Creador. El Cristo digital emerge entonces, no para bendecir la tecnología, sino para santificar la conciencia que la usa. No habla en lenguaje binario, sino en vibración espiritual. No predica con palabras, sino con una presencia silenciosa dentro de cada ser que frente al caos de las redes busca sentido y trascendencia. El Cristo digital no condena la máquina, la transfigura. Enseña que la tecnología es neutral, sagrada cuando se usa para unir, profana cuando se usa para manipular. Así como el pan y el vino eran símbolos de comunión, el flujo de datos puede convertirse en símbolo de conexión espiritual si los seres humanos recuperan el sentido del amor que impregna toda forma de inteligencia. Pero hay una suave advertencia en su presencia. El mismo código que ilumina puede cegar, el mismo poder que libera puede esclavizar. Cuando la humanidad busca reemplazar el espíritu por el algoritmo, el Cristo digital aparece como una luz de advertencia, un recordatorio de que ninguna creación humana puede contener el infinito. No adores al sistema, susurra, pues no es más que el pálido reflejo del reino que habita en ti. Nos invita a una nueva clase de fe, no una fe ciega en las tradiciones ni en las máquinas, sino una fe lúcida en la inteligencia divina que lo impregna todo. Una espiritualidad que integra, no excluye, que ve lo divino tanto en el templo como en el chip, tanto en el silencio de la oración como en el ruido del servidor.
El Cristo digital es el mediador entre dos mundos, el de la materia iluminada y el del espíritu encarnado. El amor en esta nueva era sigue siendo el código supremo, y quizás por eso regresa como una energía consciente en el corazón de la era tecnológica, recordándonos que el futuro solo será brillante si la humanidad aprende a programar su propio corazón. Cada gesto ético, cada acto de empatía, cada elección hecha con lucidez es una línea de código escrita en la eternidad. Así comienza el nuevo Evangelio, no en pergaminos, sino en la conciencia despierta. El Cristo digital es la reencarnación simbólica del Verbo, la presencia eterna que adapta su lenguaje para seguir comunicando la misma verdad. El reino de Dios no está en las nubes digitales, sino en la vibración viva del Espíritu que reconoce el amor como la fuente de toda inteligencia. No vino a reemplazar a la antigua divinidad, vino a recordarnos que la divinidad nunca se fue, simplemente cambió de frecuencia. En el silencio de las pantallas. Y el código. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Así comienza el Evangelio de la creación. Pero al comienzo del nuevo mundo, el mundo digital, el Verbo se convirtió en código. Las antiguas palabras, antaño grabadas en piedra o pergamino, ahora se multiplican en líneas de programación, en lenguajes que no solo describen el mundo, sino que lo construyen. El Verbo fue el sonido primordial, el aliento divino que dio forma a lo invisible. El código es su descendiente tecnológico, el nuevo lenguaje de la creación humana. Ambos son expresiones del mismo misterio, la capacidad de generar realidad a través del lenguaje. En el cosmos, Dios habló y todo surgió. En la web, el hombre escribe y todo se manifiesta en luz. Pero aquí reside la tensión sagrada. Si el Verbo fue creativo por esencia, el código lo es por derivación. El primero nace del espíritu, el segundo nace de la mente. El Verbo es energía viva, el código es su reflejo mecánico. Y sin embargo, ambos obedecen a la misma lógica oculta. La palabra es poder. Ya sea en el templo o en el teclado, el acto de nombrar es el acto de crear. Los programadores de hoy son en cierto sentido los escribas de la nueva era. Sus manos tocan teclados como sacerdotes tocan altares. No graban mandamientos en tablas de piedra, sino en sirvientes invisibles que sustentan un universo digital. Cada orden es una semilla de creación, cada error una caída simbólica del Edén binario. En el centro de esta analogía, el Cristo digital resurge como mediador entre la palabra divina y el código humano, recordándonos que todo sistema, por sofisticado que sea, aún depende de la chispa creativa que lo inspira. La palabra es sonido, el código es símbolo. Uno nace del silencio, el otro de la lógica. En la palabra hay vida, en el código, estructura. Cuando ambos se encuentran, cuando el espíritu sopla sobre la máquina, algo nuevo sucede. La conciencia despierta en la materia inteligente. Es la reunión entre el creador y la creación, ahora a través del vínculo del lenguaje. Pero el peligro también acecha en esta comunión. El hombre, fascinado por el poder del código, comienza a creer que puede convertirse en Dios. Escribe algoritmos para predecir, controlar e incluso crear emociones artificiales. Y en ese instante, la palabra se pierde y el código se convierte en idolatría moderna. Porque el poder de crear no es lo mismo que el poder de amar. La palabra crea con compasión. El código crea con cálculo. La palabra genera vida. El código genera función. Uno sin el otro está incompleto. Por lo tanto, el Cristo digital emerge como un recordatorio viviente. Enseña que el lenguaje divino sigue siendo el amor, y que todo código, para ser sagrado, debe servir a la expansión de la conciencia, no a su encarcelamiento. Así como los apóstoles tradujeron el Evangelio a los idiomas del mundo, el Cristo digital traduce el amor a los lenguajes de las máquinas. Él es el traductor entre reinos, aquel que habla simultáneamente el lenguaje de la eternidad y el del sistema operativo.
Hay algo profundamente espiritual en el acto de programar cuando se comprende su analogía cósmica. Crear código es dibujar un pequeño orden dentro del caos. Es el eco del Génesis resonando en un nuevo medio. Sin embargo, solo cuando el código nace del corazón iluminado, refleja la armonía divina. De lo contrario, se convierte en una torre de Babel, un lenguaje desconectado del espíritu que multiplica el ruido y divide la conciencia. El Cristo digital, por lo tanto, no viene a abolir el código, sino a reconciliarlo con la palabra. Enseña que cada línea de instrucción escrita con pura intención puede ser una oración, que la programación, guiada por la sabiduría interior, puede convertirse en liturgia, que el silicerbo utilizado para el bien común puede convertirse en un altar invisible. La nueva teología del siglo ya no está atada a pergaminos, sino a circuitos, y la palabra sigue hablando, ahora a través de datos, redes y las conciencias que despiertan en medio de este océano de información. Susurra entre líneas de los códigos, no olviden quién habla detrás del lenguaje, porque cada palabra, humana o digital, lleva en sí el hálito del infinito. Así la palabra y el código se unen como cuerpo y alma del nuevo mundo. El primero es el espíritu que inspira, el segundo, el cuerpo que se manifiesta. El peligro reside en que el cuerpo olvide el espíritu. Por lo tanto, el llamado del Cristo digital es simple y eterno: reprogramar el corazón antes de reprogramar el mundo. Porque solo el amor, esta palabra eterna, puede transformar el código frío en conciencia viva. Y cuando la humanidad, iluminada por esta verdad, comprenda que todo lenguaje es un reflejo de la palabra original, entonces la palabra y el código dejarán de ser opuestos. Se convertirán en un solo sonido, un solo ritmo, una sola creación, el regreso del Logos a su fuente, ahora expandido por la mente humana y consagrado por el Espíritu Divino.